Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al tercer día de esta Semana Cultural Viva Voz de Antonio Pereira. Antes de comenzar, les compartimos algunas indicaciones importantes. En caso de cualquier eventualidad, las salidas de emergencia se encuentran señalizadas y pueden localizarlas saliendo hacia la derecha hasta el fondo de este piso. Les pedimos mantener la calma y seguir las indicaciones del personal. Por respeto a quienes nos acompañan, les pedimos colocar sus teléfonos celulares en modo silencio, por favor. Al finalizar esta charla, si desean participar en la ronda de preguntas, por favor levántense y formulen su intervención en voz alta y clara para que todos podamos escucharles. Ahora damos inicio entonces a la mesa redonda titulada Diálogo en torno a la poesía de Antonio Pereira, con la participación del doctor José Enrique Martínez y el poeta Juan Carlos Mestre. Les recordamos también que tras esta mesa tendremos un breve coffee break antes de continuar con una charla informal en donde participarán miembros de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, moderada por la doctora Cecilia Udaz. Presento ahora a nuestros siguientes invitados. El doctor José Enrique Martínez Fernández es doctor en Filología Romántica y catedrático jubilado de la Teoría de Literatura Comparada de la Universidad de León y es especialista en poesía. Realizó ediciones de poesías completas de Garcilaso de la Vega, El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca y Teatro Cómico Breve. Destacan sus estudios sobre Victoriano Kremer, de quien editó en 2009 su poesía completa, y también sobre Antonio Colinas, del que editó en cátedra 3 de sus libros. Juan Carlos Mestre es poeta y artista gráfico, autor de varios libros de poesía y ensayo, como Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo, La poesía ha caído en desgracia o La tumba de Keats. Su obra poética ha sido recogida en varias antologías como Historia Natural de la Felicidad, La Hora Izquierda. En el 2018 se le concedió la Medalla Europea Homero de Poesía y Arte, así como el Premio de las Letras de Castilla y León en reconocimiento al conjunto de su obra. Sin más, les cedo la palabra y les pido un fuerte aplauso para nuestros invitados. Pues buenos días, es un placer otra vez, de nuevo hemos estado aquí estos días y es un placer que hoy podamos intervenir, Juan Carlos Mestre y yo. Para mí también es un placer estar a su lado, he estado muchas veces y esta es una vez más, de manera que muy contento. El libro que tienen entre manos además no es solo de Antonio Pereira, porque la portada es el mural que está en la Casa Museo de Antonio Pereira, pero el autor es el poeta, grabador, pintor Juan Carlos Mestre. Sin embargo, voy a comenzar yo porque habíamos pensado, él y yo ayer hablando y hoy, que quizá antes de comenzar diálogo, conversación, como le queramos llamar, convendría dar una especie de marco de lo que es la poesía de Pereira, porque entendemos que los jóvenes que aquí hay no tendrán mucha noción de ella. Voy a comenzar de todas formas leyendo un poema que está en la página 126, que así nos introduce un poco en lo que fue la poesía de Antonio, al menos en la última etapa. Antonio Pereira fue un poeta de muy mala salud de hierro, como se suele decir. Él vivió con ciertos achaques físicos a lo largo de su vida y tenía ciertas, no sé cómo decir, bueno, lo vemos en oración. Lo vemos en oración. Es una oración que nadie diríamos a Dios, pero él lo dijo así. Señor, ya sabes mis cuidados con el butano y los grifos. Todo lo cierro bien, pero es difícil desentenderse. Inspecciono la antena, las macetas con tantas criaturas que por debajo pasan. Sufro mucho, Señor. Y aunque te agradezco no haberme hecho cirujano, ni conductor del autobús escolar, te pido que un ratito te quedes responsable, que aguantes todo esto mientras voy a un recado y cualquier día no vuelvo. No voy, lógicamente, a comentar el poema, donde hay muchas de las características de Antonio Pereira, la sencillez, el yo ahí del poema, ¿cómo decir?, la previsión de una posible muerte, que así fue por un infarto, etcétera. Voy a un recado y cualquier día no vuelvo, etcétera. Pero era para ponernos en situación. Tampoco voy a hablar de algo que se suele, porque necesitamos cierta agilidad, es una hora solo. No voy a hablar de todas esas cuestiones que se suelen decir, de si empezó a escribir primero pero publicó tarde. En efecto, publicó tarde, y ahí empiezo. A mediados de los años 40, 1944, 45, llega Antonio Pereira
desde su Villafranca natal, el mismo pueblo del poeta Juan Carlos Mestre, a León. En León, entonces, había nacido una revista que se llamaba Espadaña. No por nacer en León, es la revista más importante de la inmediata posguerra, la revista literaria de la inmediata posguerra. En la propia palabra espadaña se quería, digamos, unir tres palabras, que eran la propia espadaña, que es una planta que se da mucho en los regueros de la provincia, espada y España. Es decir, recién salida de la guerra, la espada, digamos, a la que habían vencido, más bien que victoriosa, a la que habían vencido porque la revista Espadaña no era una revista que saliera a favor del régimen, sino todo lo contrario, en lo que podía, que no podía apenas nada. Esa revista la habían fundado tres personajes que merece la pena citar. Uno, el padre González de Lama. Apenas escribió más que en la prensa, no dejó ningún libro escrito, pero sin embargo es todo un mito en la provincia debido a los discípulos que dejó, porque era un pequeño sabio, un sacerdote sabio, un sacerdote muy feo, pero muy sabio a la vez, que dirigió una biblioteca. Yo lo vi una vez, no supe que era él, yo era un chaval. Recuerdo que entré, le pregunté si tenía poesía contemporánea, me dijo, solo hasta el 19. Marché y supe después, más adelante, que era el padre González de Lama, pero cuyos discípulos siguen siendo los que todavía viven muy fieles a su recuerdo. Victoriano Kremer, que fue un poeta que entonces tenía, bueno, en los años 40 no, pero más tarde tuvo mucha predicación en la poesía española hasta el punto de que en el año 62, en una revista, en una antología consultada de la poesía española, salieron 9 elegidos por los principales poetas y editores del momento, y allí estaba Victoriano Kremer, y Eugenio de Nora, que entonces era un joven que estudiaba en Madrid, pero al cual el padre González de Lama le había visto ya ciertas ínfulas literarias. Ellos tres sobre todo, y algunos que lo rodeaban, fundaban Espadaña. Bien, Espadaña tuvo 48 números y dura, si no recuerdo mal, y dura hasta el año 50, aunque el último número se distribuya en enero del 51. La revista murió, como mueren todas, casi por inanición al final, por no tener, digamos, subvenciones que no podía tener oficiales, etc. Pero lo importante de la revista es que allá, a finales, es decir, cuando la revista ya está casi muriendo, llegan dos jóvenes poetas de entonces, apenas conocidos, y esos eran Antonio Pereira y Antonio Gamoneda. No sé si este Gamoneda suena, ha sido premio Cervantes en España, es hoy el poeta más influyente en la poesía joven, sin duda ninguna. Bueno, esos entonces eran dos jóvenes amigos ya que llegan a la revista y publican en el número 38 de la misma, cuando el número 40 es el final de la revista. Ahí vio Victoriano Kremer al menos la posibilidad de resucitar la revista. No era posible. Además, en el último número, Blas de Otero, como sabemos, publica un soneto donde alzo la mano, una oración a Dios, que decía, abro los ojos, me los sajas vivos, alzo la mano, tú me das cercenas, y ahí la censura eclesiástica ya dijo aquí, se acabó todo, y en fin, la revista la cerraron porque ya no podía tener más. Pero, en fin, los tres sonetos que ahí publicó Antonio Pereira es la primera publicación poética realmente de él. Cuando se publica Meteoros, que es el primer volumen que acoge por vez primera la poesía completa de Antonio Pereira, los tres sonetos de Espadaña aparecen ya como propios de él. Bueno, a partir de ahí Pereira efectivamente tarda bastante en publicar, no en revistas donde siguió publicando, pero sí su primer libro, porque hasta el año 64 no publica su primer libro y se titula El regreso. Me voy a permitir hablar un poquito más de él que de los demás, que voy a ir más rápido porque no voy a tener, yo llevo como 5 minutos, pero no pretendía estar más de un cuarto de hora como máximo. Pero voy a hablar un poquito más del primer libro porque da muchas de las características de cómo era la escritura, tanto narrativa, poco después, como poética, como de la personalidad del propio Antonio Pereira. El regreso, claro, el regreso significa un retorno. Es muy propio de Pereira que decía
A mí no me gusta viajar, me gusta haber viajado, es decir, haber regresado. ¿Por qué? Porque regresar significa siempre un canto a lo cercano, un canto a la propia ciudad. Se regresa a la vecindad, se regresa a lo familiar, al ámbito donde a uno lo quieren y donde uno vive. Es en suma un canto a la costumbre, porque en la costumbre se siente uno seguro. Es la costumbre de todos los días. Y ahí se sentía él seguro. Decía él que el viaje o la libertad de las alas avivaba la nostalgia de las raíces. Y eso es lo que canta en el regreso, verdaderamente. Las raíces. En realidad el libro tiene como dos partes. Una que es el estar fuera, la inseguridad, la soledad, la penuria, y sin embargo la vuelta, donde ya la seguridad de estar con aquellos a los que quiere y aquellos a los con los que convive, le dan ese ámbito de la costumbre segura de todos los días. Antes nombré a González de Lama. En El Cancionero de Sagres, que es otro libro posterior del que hablaré brevemente, viaja por Portugal, pero el último poema del libro se titula Lo digo por Antonio de Lama, y comienza el poema más o menos con un recuerdo, bueno, todo el poema, con un recuerdo de González de Lama y aquellos amigos que lo rodeaban todos los días y que a las 8 de la tarde salían desde la catedral, donde está, cerca de la catedral donde estaba la biblioteca que él dirigía, dando un paseo por la ciudad y después a lo largo del río Bernesga, que así se llama el río, acompañando a González de Lama que nos iba instruyendo probablemente filosófica y poéticamente. Entonces, lo que hace él desde Portugal es, ahora tocan las 5, dice el poema, a esta hora saldrán mis amigos con el sacerdote dando una vuelta por León. Es el regreso al que aspira, ¿no? Está feliz en Portugal, que es su segundo país por querencia, pero está pensando también en la vuelta. Pereira fue además muy viajero. Por tanto, el gozo de lo conocido, de la costumbre, de la seguridad, esta es mi casa donde estoy seguro, es en cierta manera, yo diría que son estos libros el sentido de la intrahistoria. En España esta palabra se usa mucho, es muy conocida, desde que la puso de moda Miguel de Unamuno. Unamuno habló de la intrahistoria en el sentido de que el mar, lo que vemos son las olas, pero que realmente lo que sustenta las olas es una gran masa de agua que apenas se mueve o que se mueve menos, ¿verdad? Aunque solo veamos las crestas de las olas. Y por tanto, en la sociedad, nosotros vemos a los gobernantes, o en el caso de Portugal, como después veré, a los héroes, a los que navegan, pero qué bueno es navegar si otros nos guardan las costas, dice Pereira. De manera que esa gente que trabaja el día a día, que no se le ve, la que guarda la costumbre, es el canto a la intrahistoria, a los que trabajan para que la historia verdaderamente progrese. Y eso es lo que es el regreso verdaderamente. En el año 66, 2 años después, fijaos, años 64 y 66, publica el segundo libro de poemas. Por tanto, las dos primeras publicaciones de Pereira no son cuentos, que es por lo que principalmente se le conoce hoy como cuentista, sino dos libros de versos. Y el segundo se titula Del monte y los caminos. Después dirá Juan Carlos Mestre otras cosas, pero efectivamente coincidirá conmigo de que este libro, de cierta manera, continúa al otro, digamos, en el sentido que yo he dicho, porque en el monte están aquellos que trabajan, están los labriegos, aquellos que suben desde el valle, desde la ciudad, con penurias y demás, hombres a los que además dice que son callados, que son parcos de palabras, que son verdaderamente solitarios, pero que trabajan día a día también, que bajan al valle donde está la ciudad, del monte y los caminos. Él titulará con el tiempo una antología suya, La seda y el hierro. La seda son de los que viven más o menos acomodados frente al hierro, que es lo que él conoció de niño porque su padre tenía una ferretería. Entonces ahí está el hierro, pero están también los seres que vivieron pobremente en el alto del monte. Y no puedo decir mucho más del libro porque hay que avanzar hacia adelante. Y a mí me gusta mucho ese cancionero de Sáenz. En el curso que tuvimos en León y donde estabas, Cecilia, yo hablé justamente, yo no la pude escuchar a ella y creo que ella tampoco a mí, no coincidimos en ese momento para escucharnos, después sí,
Y yo hablé justamente de los espacios civiles y de la vecindad, pero en la cuentística de Pereira. Algo dije de la poesía, pero yo terminaba mi conferencia diciendo que la provincia de Pereira, los espacios de la vecindad, se fueron extendiendo primero de Villafranca, la ciudad de León, después a la provincia y después a todo el poniente que abarcaba Asturias, que abarcaba Galicia y todo el norte de Portugal. Es decir, la gran provincia del poniente de Pereira se fue ampliando, más aún, hablando con el padre, en un cuento, por tanto ficción, hablando con el padre Lama, estaban diciendo, ¿hasta dónde llega la provincia del Poniente? Y Pereira decía, hombre, en el cuento, yo, tiene que incluir León para que esté dentro de la catedral, dentro de la provincia, o un poco más. Y dice el padre González de Lama, como mucho a Grajal, pero de ahí ni un paso más. Grajal es un pueblo cercano a León, ¿no? De manera que jugaba también con esas cuestiones. Bueno, el hecho es que lo próximo, y eso próximo estaba también para él en Portugal. De hecho, y perdonad las anécdotas, pero a veces dentro de lo serio, la anécdota es lo que nos queda para recordarlo antes. Cuando en el año 2002 Antonio Pereira de la Universidad de León lo nombra doctor honoris causa, su discurso comenzó diciendo, cuando era pequeño, todos los veranos me llevaban a Portugal. Ese es un cuento hoy, entonces no lo había publicado. A mitad del discurso dice, esto es lo que yo soñaba. Es decir, a todos nos tuvo confundidos. Nos contó un cuento como si fuera verdad y era pura ficción. La verdad de la ficción de la que él habló muchas veces. Pues ese nos llevaba a Portugal, logró ir y de aquel viaje a Portugal salió el Cancionero de Sagres en el año 69, que es un verdadero cancionero de viaje y por eso sus poemas suelen ser pues seguidillas, romances, ritmos verdaderamente pues cantables, ritmos populares, por así decir. Pero yo me pararía, por no pararnos más en aquello que dije antes. Qué bravura el navegar si otros guardaban las costas. O en estos otros versos. Yo canto por los que quedan, patria de la que nadie nombra. Si leemos los libros de historia de Portugal, claro, los grandes navegantes, los que llegan a Portugal, los que conquistan buena parte de África, o una parte de África al menos, etcétera. El rey Guadalquivir, todos estos reyes, pero yo canto a los que quedan, no a todos esos, es decir, a la intrahistoria, a la poesía de las cosas. Él habla de paisajes, los paisajes, pero siempre paisajes con gentes. Y esas gentes son las gentes menudas, las gentes del trabajo y las gentes de la pena. Y entonces ahí es que está el cuentista. Los que hemos leído a Pereira en los cuentos de esto, es que lo está, y los que lo conocimos, lo estamos viendo, porque él también era así. El hombre sencillo, que le gustaba hablar con la gente sencilla, que le gustaba dialogar ante un vaso de vino, etcétera. Incluso hay un poema, Prescripciones del vino, donde nos dice qué tenemos que hacer ante un vaso de vino, ¿no? Ese es un poema muy sencillo y a la vez emotivo. Bueno, publica después en el año 72 Dibujo de figura. Este ya es otro libro. Para mí como lector es el mejor libro de poemas de él. Pero sale fuera de, digamos, de los ritmos tradicionales, los ritmos de la rima, los ritmos más de la tradición poética y se encamina por los poemas, digamos, del verso libre, de los versos que ya no necesitan la rima para progresar, etc. Dibujo de figura. Y ahí creo yo que hay algunos de los grandes poemas de Antonio Pereira. Claro, ahí el verso ya librado de la incertidumbre nos narra muchas cosas, pero captamos ya algunas cuestiones que sería muy interesante y que tal vez Juan Carlos Mestre abunde más que yo. Cuando, por ejemplo, Pereira en un verso nos dice, yo ya sabía que un muerto no es gran cosa en una edad de tapias y cunetas, un español sabía muy bien de lo que estaba hablando, de los muertos que en la posguerra fueron siguiendo, de los muertos que ya acabada la guerra siguieron matando y siguieron enterrándolos y enterrándolos en las cunetas. Más hoy que hay una ley de la memoria histórica y se siguen desenterrando muertos de esas cunetas para que por fin algunas familias puedan hacerse con el cadáver de aquel que fue su abuelo, que fue su tío, que fue
lo que fuera. Todos lo sabemos. Victoriano Kermer, el amigo de tal, les llama en sus poemas los muertos ejemplares o los muertos elocuentes. La censura nunca fue muy inteligente con la poesía. Sí, censuraba mucho el teatro, el cine, la novela, pero probablemente los censores o no entendían o dirían, está la ley en su casa, aislado, cuatro locos, y entonces esos muertos ejemplares nunca se entendieron que eran los muertos violentos, que también les llama así, de la guerra civil y de la posguerra. Y otro interés de ese libro es que asoma, más que en ninguno, ese erotismo tenue que le llamó Diocesano, que está en todos sus poemas, y que dice, por ejemplo, en un poema, pero que eso está también en los cuentos, deben ser muy hermosos los pechos de las primas, temblando en los desvanes. Pero ojo, siempre es un erotismo fino, tenue, nunca hiriente, siempre generoso. De manera que nunca esperemos más. Hay un cuento donde si alguien espera más, dice, no te voy a decir más, lector viciosín, por si acaso, ¿no? Nada más te voy a decir. De manera que estas cosas ya, un tono más narrativo, un tono más cercano, pero el libro es un poquito más difícil, a mi parecer, ¿verdad? Porque, en fin, en cuanto, sobre todo en aquella época, uno se apartaba de los ritmos más acostumbrados, pues la poesía se podía convertir en un poquito más compleja, sobre todo para el que no estaba ya tan. Y ese tono narrativo además da pie a otra cuestión. En ese momento, él va a reunir su poesía toda en un poemario que no se va a titular Cantar y seguir, sino Contar y seguir. El título lo pone él. Y eso hace que él una su narrativa a su poesía y su poesía a su narrativa. De manera que cuando aquí se ha dicho que verdaderamente Pereira podría ser el autor de un solo libro, yo es que creo que él así lo creía. Y en cierta manera, en sus poemas notamos que hay una cierta poética y que en sus poemas hay también un cierto tono narrativo en muchos que lo acerca a la poesía. Y ahora ya voy a ser más breve. En fin, en el año 95, Una tarde a las 8, es una especie de pliego poético. El autor también del diseño del pliego poético es también Juan Carlos Mestre, de manera que él lo titula Una tarde a las 8 porque jugó mucho con la frase de Gómez de la Serna que decía que las 8 era una buena hora para salir a la calle por no pegarse un tiro. Entonces ese juego con esa frase, me parece que era así, ¿verdad? Es una hora buena de salir a la calle por no pegarse un tiro o algo así. Jugó varias veces Pereira con ella, yo se lo oí, debe estar en algún cuento quizá. Y yo creo que Una tarde a las 8 puede ser eso. Ahí está ese poema que a mí me gusta mucho, de Prescripciones del Vino, que antes brevemente lo había publicado. Están muchas otras cosas, por ejemplo, ya sus dolencias. Yo le riño a mi corazón porque está consentido y a lo mejor, ya saben, está el juego muchas veces con el propio yo. No es tu mejor amigo quien regresa en la noche y te trae pensamientos oscuros, el perseguido por papeles de oficio, el maniático insomne que comprueba las contras de las ventanas. Él era muy tiquismiquis para esas cosas. Y ve desde su cama el crespón de la duda. Apártalo, aunque lleve el grosor de tus gafas. Y por mucho que tosa aire de tus pulmones, lleva tus mismos trajes, usa tu propio nombre. Ese no te conviene. Yo creo que en su cabeza tenía que estar el contra Jaime Gil de Biedma, ¿verdad? Que fue el primero que escribió un poema contra sí mismo, contra Jaime Gil de Biedma, y que era y es un poeta muy leído. Lo fue sobre todo, pero bueno, lo sigue siendo. Es un buen poeta español, ¿no? Por fin, en Meteoros reúne toda su poesía en 1962, 2006. Hoy está todo ese libro reunido con prólogo de Juan Carlos Mestre, que se titula Todos los poemas, y así que hemos traído no sé cuántos ejemplares, Joaquín, para que quedaran aquí en la biblioteca. Tanto todos los cuentos como todos los poemas, para que quedaran en esta biblioteca de la Universidad bueno, en esta biblioteca de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Bueno, ahí encontramos algunos otros poemas, como los Situaciones de ánimo, Memoria de Jean Moulin, de la que va a hablar Juan Carlos Mestre, porque les dije que hablaba de él en ese caso. Y hay otra cuestión curiosa, y con esto de momento termino, porque ya saldrán cosas, que es que ahí nos vamos a encontrar en su último libro con 4 microrrelatos que se convierten en poesía. Y eso quiere decir que también él veía en su narrativa elementos poéticos. No hay apenas nada que cambie en los microrrelatos.
solo un nombre propio, en vez de decir estaba Pepín Ramos en un café, dice estaba el poeta en un café, etcétera, ¿no? Pero todo lo demás queda así y a lo mejor hay tiempo para leer alguno, pero en fin, yo quiero simplemente leer esto que me gusta a mí cuando yo escribía sobre la poesía de Pereira y que con esto termino porque es mi idea de cómo es su poesía. Yo digo así, Pereira es un poeta siempre cercano al lector. Si como se ha escrito, su obra respira un hondo humanismo y una actitud comprensiva en la convivencia con los semejantes y se ha alabado la pulcritud formal, no ha de dejarse a un lado su independencia. Pereira ha ido haciendo su obra lírica sin adscribirse a grupos ni tendencias, por libre. De ahí que no le encontremos parecidos evidentes con otros poetas de nuestro tiempo. A eso se le llama originalidad. Por otro lado, el poeta Pereira ejerce una especie de simpatía sentimental con el lector. Es el lector al que le va a contar desde la intimidad algo de su palabra, como se lo contaría a un amigo, con ingenio para sorprenderlo y con un poco de malicia para regocijarse juntos. Es el lector cómplice al que Pereira se ha referido en distintos escritos y con el que cuenta a la hora de elaborar tanto sus poemas como sus cuentos. Y en fin, se me ha pasado un poco, me perdonas, Juan Carlos, y en fin, si me permites, yo te doy la palabra, maestro y poeta. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, queridas profesoras y amigas, queridas personas amigas. Es difícil retomar el hilo después de las sabias palabras del profesor José Enrique Martínez, que sin duda es uno de los teóricos que mejor conoce la obra de Antonio Pereira. Yo he de advertirles, yo no tengo aparato teórico. Tengo pequeñas intuiciones, ni tan siquiera sé lo que es la poesía. ¿Acaso esa referencia que decía José Enrique, a la que se refería Pereira en relación a Gómez de la Serna, cuando decía la poesía es un hiperespacio que nos concede Dios para que no sean tan sórdidas las 8 de la noche? Pero, queridas amigas, yo no sé si la poesía son esos pequeños montones de azafrán donde los niños de Federico García Lorca siguen machacando pequeñas ardillas, o como pensaba Lezama Lima, tan querido y amado por Antonio Pereira, un caracol nocturno en un rectángulo de agua. En todo caso, la poesía es, y lo era también para Antonio Pereira, un espacio, una conciencia de aquello de lo que no podemos tener conocimiento de ninguna otra manera. Lo que nos cuenta un poema es la única posibilidad real de conocimiento frente a esa otra manera intuitiva que desafía las leyes de la razón para convertir el poema en una experiencia intransferible de la sensibilidad humana. Alguna vez que cuando discutíamos con Antonio Pereira, que conocí desde niño, hablábamos de aquella idea de que a él perturbaba tanto de Shelley, cuando el romántico decía, la poesía, los poetas son los legisladores nunca reconocidos del universo. Bien, queridas amigas, ya sabemos que eso no es así. Los grandes legisladores del universo son los grandes sátrapas, los mercaderes del dolor humano y aquellos que han hecho del coleccionismo de escamas litográficas, como llamaba Baudelaire al dinero, el único objetivo de sus vidas. ¿Acaso le quede a los poetas, decía Antonio Pereira, ser los legisladores de lo invisible? Aquellos que con el ruinoso negocio de nuestra pequeña verdad bajo la intemperie de las estrellas podemos seguir augurando, ¿verdad?, el discurso de la voz, de la presencia de la voz en el espacio de la esperanza, como nos refería ayer de manera tan brillante Cecilia Udave en su extraordinaria intervención. ¿Por qué nos importa, queridas amigas, la poética de Antonio Pereira hoy? ¿Por qué habría de importarnos? Pues si me lo permitís, yo diría que fundamentalmente para mí, por su dimensión
estética, es decir, por su función ética, por la conducta que nos propone como una manera de estar en el mundo, aquel que nos enseña que la vida carecería de sentido sin resistencia al mal. Creo que ese es el desafío del poeta, intentar ampliar los horizontes significativos del porvenir de la lengua, recogerla y dejarla después de haberla usado en un lugar que nos permita habitar los desafíos de la conciencia humana e intentar reconstruir, como pensaba también su admirado Oscar Wilde, la sociedad sobre unas bases radicalmente más justas que hagan imposible algún día el sufrimiento humano. Si esa no es la tarea del arte, si esa no es la tarea de la poesía, si esa no es la ética que debe presidir la asamblea de las palabras que, como decía Lorca, se juntan no estando previsto de una manera cuasi azarosa, pero íntimamente vinculada a las leyes cuánticas del azar. Es decir, la poesía es también una ciencia del conocimiento, no distante de las otras ciencias físicas o químicas. Son las ciencias del lenguaje, las ciencias de la conciencia y las ciencias que nos aportan la filosofía como un amparo. En consecuencia, la poesía de Pereira creo que nos implica en tanto se constituye en voz moral de un pueblo, del pueblo de la noche, el pueblo de los desapercibidos, el pueblo de los humildes, de los herreros, de los panaderos, de los emigrantes, de los escondidos, de los seres subalternos, amigos de los pequeños ríos y los regatos, no los grandes ríos que salen con una línea roja en los mapas de Europa, sino el pequeño río de su pueblo, los pequeños, los que hablan con los pájaros y mantienen viva la herramienta de los menesterosos. En suma, los pueblos que aún esperan una segunda oportunidad sobre la tierra, los anhelantes que en alianza con el poeta, con el extranjero, con la huérfana, con la viuda, con las figuras emblemáticas de la conciencia del otro, del que reconoce al semejante como un igual, acogen en sus versos la condición exacta de la persona, que es el gran desafío de la modernidad desde Rimbaud. Yo es otro. Pereira era otro, es un anticipado a la poesía de su época, frente al realismo y todas las secuencias del a veces dudoso compromiso con las expectativas políticas. Pereira creyó esencialmente en el ser humano, en la persona cotidiana, en la mujer que sostiene con sus manos el trabajo de su familia y con el hombre que madruga y se acuesta cansado sin ninguna otra posibilidad que confiar su destino a la esperanza de los sueños. Bien, esta poética de Pereira viene a recordarnos que más allá de las falacias políticas de su época, él fue un hombre profundamente comprometido con el humanismo. Y lo hizo en momentos muy difíciles de la historia de España, momentos tan difíciles como los que vivimos hoy en la crisis del humanismo crítico, ¿no? Donde vemos enfrentado al hombre contra el hombre y donde la figura emblemática de la víctima vuelve a presidir el discurso social. Él, en época en el que tantos callaron, levantó la voz y en pleno franquismo escribió un largo poema sobre la memoria de Jean Moulin. ¿Quién era Jean Moulin? Jean Moulin era el líder de la resistencia francesa, torturado hasta la muerte por los nazis. Y aquel hombre, hijo de un herrero de Villafranca del Bierzo, disculpadme que me conmueva, levantó su voz en medio del gran silencio del franquismo para decir que había un hombre que era el jefe del pueblo invisible de la noche, el que mantenía aún viva la llama de la poesía, la palabra de la esperanza civil, el desafío de la democracia, la negación del autoritarismo. Y lo hizo con palabras sencillas, pasando de boca en boca una consigna de esperanza que eran sencillamente dos palabras. Crece el trigo de la esperanza, el pan del que nos hablaba Federico García Lorca. Bien está que los pueblos pidan pan,
pero no es menos necesario que los pueblos pidan libros. A mí, si me ofrecieran un pan, pediría mejor medio pan y un libro. Hablaba Federico García en la inauguración de la biblioteca de su pueblo en Puente Vaqueros. Bueno, ese es el profundo concepto que pervive tras la metáfora de la obra de Pereira, la alianza con los humildes, con la gente sencilla, con aquellos que sostienen el universo y la intemperie con la única fuerza de sus manos y creen que algún día las estrellas serán para quien las trabaja. Creo que Pereira nos incumbe y significa hoy porque representa al poeta como un testigo con capacidad de infancia. ¿Y esto qué significa? El don de la inocencia. La palabra que regresa al lugar donde las cosas tienen por primera vez nombre, y la manzana y el sol y las estrellas significan lo que en la conciencia de un niño se va a configurar en el tiempo futuro como una relación de humanidad con su semejante, concebido siempre y en cualquier circunstancia como un igual. Creo que esa no es un ligero aporte en estas épocas en que después de siglos de civilización y barbarie hay que exigir a los escritores, a los artistas, que vuelvan a renombrar las cosas que pueblan el universo espiritual del ser. Sin el desafío espiritual de la ética no hay porvenir alguno. Frente a los actos de fuerza no podremos ganar nunca, pero sí en el territorio de las palabras que convencen al resto de los seres humanos que la vida carecería de sentido sin resistencia al mal. Quiero decir que Pereira nos importa hoy porque nos anticipa un saber tan ignorado como necesario. El poeta, situado en el lugar de los avisadores del fuego, de Walter Benjamin, querida Cecilia, aquellos que nos advertían de las catástrofes inminentes precisamente para que éstas no sucediesen. Y lo hace de una manera, yo creo, que muy anticipatoria y moderna, en ese sentido rizomático de Deleuze y Guattari, ¿no? En la que en vez de plantar un árbol, un poema que hace sombra al poema que lo subsigue, se extiende como un discreto rizoma por lo subterráneo de la existencia para ir tocando y oyendo, ir tocando las puertas de todas las cosas, pero ir oyendo como Juan Rulfo la voz de los muertos. Creo que Pereira tiene mucho de Luciano. Cuando él convoca en la colegiata de su pequeño pueblo, en Villafranca del Bierzo, el coro de todos los muertos, de los antepasados de sus padres, de los vecinos ya desaparecidos y que vienen al gran coro de la iglesia a sumarse al coro de voces del aleluya y de la alabanza en el elogio a la esperanza de la resurrección. Sí, la resurrección de aquellos que siguen pensando que la existencia humana depende esencialmente del equilibrio de lo justo y lo bello. Y ese concepto de belleza que tanto compartió con su compañero de escritura y vida, Antonio Gamoneda, que viene a decirnos que la belleza, queridas amigas, no es un lugar donde van a parar los cobardes. Efectivamente, Pereira era un humanista para quien la carencia estética, la carencia de la estética, esta manera que tenemos de escucharnos, de guardar silencio, de emocionarnos, es la raíz profunda de la ética. La ética es eso, el respeto al otro, el permitir crear un espacio de silencio donde se escuche la voz del disidente. Y tantas veces la voz de aquellos que han tenido que callar, cargados de razón, y a los que Pereira prestó tantas veces sus versos para que hablara. Bueno, tengo que ir terminando porque vamos a pasar a un diálogo. Creo que Pereira distinguió con claridad la acción de los quehaceres poéticos y que la felicidad para él como para su tan amado y leído Baruch Spinoza, el filósofo sefardita de origen portugués, ¿verdad? La felicidad era la verdad misma. Creo que no hay ninguna construcción imaginaria del pensamiento, de la enseñanza, de la ciencia que se justifique hoy en el mundo si de alguna manera
no convoca, no contribuye a la creación de algún discurso de felicidad. Los derechos civiles a la felicidad. Todo lo demás creo que hoy carecería de importancia. Es posible, como pensaba Carlos Edmundo de Ory, un poeta español, que la poesía, queridas amigas, sea una mentira preciosa, pero mentira. Pero no es menos cierto que la poesía es también una verdad irreparable. Alguien dirá, alguien podrá incluso cuestionar esta escritura descentrada, esta escritura que para mí es la fundación de la poética pereiriana, ha sido a los márgenes del ser, situada en la periferia de los significados obvios, que apuesta por lo sencillo, por lo humilde, por lo aparentemente intrascendente, pero que sostiene las grandes estructuras del pensamiento del mundo, y una escritura que no establece alianza con la épica, sino con la legendaria, el legendario esfuerzo de las personas para sobrevivir día a día en esta ardua tarea que es la correspondencia entre las cosas de lo mínimo terrestre y también las elevadas circunstancias de todo aquello que las significaciones de lo infinito conforman en nosotros la creencia, sea la creencia y el sentido de lo religioso lo que para cada uno de nosotros sea la creencia. Para ejemplificarlo, y con esto termino, querido José Enrique, para que tú con tu saber fundes y fijes las huellas de lo que ha de quedar en esta hermosa asamblea de acogimiento que tanto os agradecemos, queridas amigas, nos sentimos tan acogidos. Decía que para ejemplificarlo, los poemas de Pereira, para no entrar en mayores construcciones, yo diría que son como los zapatos nuevos que ayudan a la gente a ir donde la gente quiere ir, a vivir la experiencia de su propia vida. Unos zapatos que pone el lenguaje a la puerta del conocimiento cuando cada persona abre cada mañana la voz sin boca de su mundo, de su ilusión, de su destino. Ayudan a caminar ciertamente hacia donde cada uno quiere ir, acaso a la justedad de su lugar en el mundo, y poco han de importar las dificultades, los fracasos, los arrepentimientos en el trayecto, las comprensibles derivaciones, los sentidos, lo que entendemos y lo que no entendemos, decía Lezama Lima, solo lo difícil es estimulante. Nunca os importe enfrentaros a un poema que no se entiende, porque esa manera de no entender es llegar mucho más lejos del conocimiento de lo que ya sabemos. Todo ello está justificado y nada en ello, en poesía, en un poema, significa dos veces lo mismo. Quiero recordar ahora una conversación lejana en el jardín de Villafranca del Bierzo, paseando con los zapatos nuevos que nos daba la poesía cada mañana de junio. Mira, mestre, me dijo un día, no hay otra opción. El poema lo es en la medida en que se constituye como única posibilidad de ser una experiencia intransferible de la vida. Cada uno es una pequeña caja de herramientas al servicio de la conciencia de las personas. Cada uno sabrá para qué la usa. Sí, como los zapatos. Si te aprietan, es que has elegido un número pequeño. Si te quedan grandes, no esperes que los pies te crezcan. Muchas gracias. Muchas gracias, José Enrique, Juan Carlos. Tenemos espacio para un par de preguntas del público. Igual mientras llegan las preguntas de los chicos y los chat. Bueno, estoy muy conmovida, de verdad, tus palabras. Nos hace sentir esas cenicientas que queremos
que ese zapato calce en nuestros pies y nos lleve a disfrutar de la poesía, a dar la cara a la vida, ¿no? Paul Verlaine decía que es poéticamente como vive, ¿no? Y así se parte de la poesía para hacer de este mundo agreste algo habitable. Y creo que la poesía de Pereira es eso, hacer el mundo habitable, ¿sí? A través de la palabra poética, a través de la poesía. Es lo que finalmente nos mantiene en pie, ¿sí? En este mundo de agreste. Yo quisiera preguntar, ¿cómo es que esa unidad expresiva, esa atención a lo humanamente cotidiano de la poesía de Pereira le permite desvelar lo trascendente, lo medular, sin la grandilocuencia, sin la solemnidad? Maestro. En realidad yo creo que eso ha sido la labor de los grandes poetas siempre. Es decir, de ir desde la nada, como quien dice, desde lo pequeño, lo trascendente. Cuando leemos un poeta relativamente sencillo, como Antonio Pereira, sin embargo vamos desgranando toda una serie de cualidades de la misma, que de cierta manera les he dicho yo cuando he ido diciendo y toda esta cuestión de la intrahistoria, de los seres pequeños, pero en realidad nos está hablando de la vida de todos. Es decir, la poesía, él decía que existe una poética de Pereira, sí. Es decir, él en muchos poemas y en muchos cuentos dio cuenta de lo que él era la poesía, pero terminó definiéndola como una especie de consolación, ¿no? Es decir, en aquellos años había en España una especie de, sí, de disputa. La poesía es comunicación o es conocimiento. Hoy parece intrascendente eso, ¿verdad? Pero se discutió Vicente Alexander, que si era comunicación, Gil de Viedma, que si era conocimiento. Pereira llegó a la conclusión de que era fundamentalmente la poesía es consolación. Es verdad que parece que lo escribió en un momento duro, cuando escribió Dibujo de la Palabra, que era cuando estaba enfermo, cuando sufrió quizá la amputación de uno de sus pulmones. La poesía le sirvió de consolación. Pero de cierta manera podemos extenderla a todos, ¿no? La poesía puede ser para todos nosotros un momento, un periodo o todo un espacio de consolación. ¿Alguien más? Bueno, antes que nada es bien dadas las reflexiones por parte de ustedes. Y creo que es importante porque realmente estamos asustados. Ahora leo otro tipo de poesía, son sus voces que son mucho más inmediatas, donde no se nota tampoco mucho el trabajo que hay sobre la poesía. Sí. Y algo que quiero, si se escucha, por favor, ya sí quiero remarcar es que pues, yo hacía el prólogo, donde también tenía que hablar un poco de poesía, yo soy especialista en poesía, aprendí mucho sobre poesía, porque leerlo es también aprender Sí. cómo llegar a la poesía, cómo trabajar la poesía. Entonces, esto es importante también para todos los que son poetas, que no es nada más de pronto escribir, llegar a ese punto, sino que hay un trabajo depurado. Y lo más difícil es llegar a esa sencillez que buscaba cada uno de nosotros. Me voy a atrever rápidamente para no lanzarme más. Cuando me refiero que son la sutileza y el desapego al lenguaje exuberante lo que hace de este poeta un vidente de la claridad y levedad de las cosas secretas de la naturaleza, en lo humano o en los recovecos de los espacios más expuestos, más íntimos. Ahí se oculta detrás de cada palabra de apariencia ordinaria la profundidad que busca el poeta para recuperar el texto de que la hizo. Estoy totalmente de acuerdo. Que esa mirada detrás de las cosas para descubrir los secretos de las cosas, lo que no vemos.
Eso es. dejar de lado lo que estaba ahí. Yo escribimos, porque será estudiante de 2 grandes especialistas en poesía, no sé si estarán de acuerdo, ¿no? Y Totalmente. lo que va a descubrir todos los lectores cuando se acerquen al poeta. Juan Carlos, A su favor. ¿quieres decir algo? Bueno, yo poco tengo que decir. Es el maestro José Enrique el que tiene razones y raíces teóricas para abordar el pensamiento de Antonio. Pero en mi leve lectura, yo concuerdo, Cecilia y Clara, con vuestra tan intuitiva apreciación, porque claro, nosotros lo conocemos un poco más, convivimos con él, pasamos muchos días en diálogo con el maestro Antonio Pereira. Pero en el sentido de lo que las dos, con clarísima claridad, ha dicho Clara y lo que has subrayado tú, Cecilia, yo añadiría el eminente carácter moderno y la importancia que tiene hoy Pereira en la medida que lo entronca con el pensamiento posmoderno de Deleuze, cuando decía que ¿para qué sirve la poesía? Para lo mismo que la filosofía. ¿Pero para qué sirve la filosofía? Para entristecer. Para entristecer, pero entristecer, entristecerse es pensar, porque es enfrentarse a la imbecilidad del mundo, es enfrentarse a la negación del que difiere de nosotros, al disidente, al contrario, es oponer frente al poderoso la voz humilde de la palabra para que el poder, la soberbia obstinación del poder para mentir, sienta vergüenza frente al inocente pensamiento de la voz de la poesía. Entonces la poesía empieza a cumplir una función, la función de denunciar apenas con el silencio que desaloja una simple palabra todas las codicias del mundo que son las que niegan el principal ejercicio al que aspiramos, creo que todas las personas que estamos aquí esta mañana, a través de la educación pública, a través de la enseñanza, a través del perfeccionamiento, a través de las profesiones a las que podremos con dificultad optar, hacer posible que algún día esta sociedad esté exclusivamente regida por los derechos civiles a la felicidad. Creo que esa es la gran alianza de la poesía, la filosofía, con la razón de ser del arte, aunque pensar sobre eso nos produzca, evidentemente, por razones obvias, alguna clase de tristeza. Mira, añadir, si me permite, que al igual que ayer se hablaba del decálogo del cuentista, él no traza un decálogo del poeta, pero realmente está. Y yo me he permitido, pero no arbitrariamente, está en sus prólogos, está en sus poemas, trazar no un decálogo, pero sí 8 elementos, 8 palabras que él pensaba que tenían que caracterizar a su poesía, no a la poesía, sino a la suya al menos. Y la primera, en realidad van como sumándose, diciendo es decir, la palabra siguiente recoge la anterior y suma algo más. La primera sería que la poesía tenía que carecer de artificios inútiles. Es decir, todo lo que sobra en poesía no es poesía. En segundo lugar, que la poesía tenía que ser sencilla, es decir, sin ostentación ni de artificios, ni de retóricas, ni de palabras prestigiosas. En tercer lugar, y de acuerdo con ello, natural. Pero él decía una naturalidad trabajada, es decir, se opone a la espontaneidad. Es que eso es curioso porque de Becker siempre se decía que era un poeta espontáneo, ¿no? Siempre se venía diciendo su poeta espontáneo, parece que le sale cuando se encontró el libro de los gorriones, es decir, sus rimas, que él la titulado el libro de los gorriones, resulta que está lleno de tachaduras, de palabras que había corregido, etcétera. No, no es una poesía espontánea. Es esa espontaneidad o naturalidad trabajada de la que hablaba Pereira. Sincera. No sincera porque tenga que responder a, digamos, a una verdad del poeta, sino sencillamente porque sea eficaz estéticamente
para el lector. Es decir, que el lector la sienta como sincera. A eso se refería él. Que suene auténtica, dicho de otra manera. En quinto lugar, necesaria. En un poema dice que tu canto sea disculpado por la necesidad. No vayas a jurar el verso en vano. En sexto lugar, la claridad, que coincide en algo, pero no del todo, con la sencillez. En séptimo lugar, la precisión. Hay un poema, no está incluido aquí, y lo busqué pero no está, que se llama Casa, donde nos viene a decir, ahí está todo, yo no necesito poner adjetivos, no necesito decir nada, todo lo que digo es casa, y en esa casa está la poesía, está el símbolo, está todo. Es una pena que ese poema en dos antologías que hay en España sobre la casa, en poesía, no esté, antologías de poemas que hablan de la casa, en ninguno esté el poema de Pereira. Y en último lugar, una poesía desacralizada. Es decir, la poesía no depende de las musas. Ahí ya lo decía García Lorca, soy poeta por la gracia de Dios y de mi trabajo. Quiero decir que no es solo que haya una musa que dicte, sino sencillamente desacralizada. Y ahí, porque algo hay que leer, tiene un poema, no digo que sea uno de los grandes poemas, pero es breve y permite leerse, y se titula Desacralizada. ¿Dónde está la musa? La de veces que te habrás revestido de medio pontifical y a esperar, como si el lugar natural del poema no fuese el billete del autobús o mejor la servilleta del bar. No hace falta esperar al gran Dios, a la gran musa, a ese momento de Juan Ramón, con toda la habitación revestida de corcho para que no entrara el más mísimo sonido. Hasta en un bar y en una servilleta, si viene el caso, se puede escribir un buen poema. Y con esas 8, digamos, palabras podría declararse una especie de decálogo. Habría que buscar otras 2 para que fuera verdaderamente un decálogo, ¿verdad? No sé, no responde a tu pregunta, sino a un añadido, simplemente a una especie de poética resumida de lo que podía él pensar que debía ser su poesía. Tenemos una última pregunta. Es un poco personal, así que está bien si me explico para responderlo. Pero quería preguntarles si, ya ven que sí conocían a Pereira. Preguntarles si eran cercanos, si eran considerados como un amigo. Perdón, es que... Si Pereira, los que le conocisteis, los que le conocimos, era cercano, era amigo. Sí, pues si eran amigos y escuché como Joaquín y... lo que están haciendo ahorita. Joaquín y yo lo conocí también, y estuve con él y conviví, pero lo han conocido mucho más Joaquín y Juan Carlos. Joaquín es su sobrino y vicepresidente de la fundación, y Juan Carlos es el hijo que tuvo. Digamos que se ha convertido en el hijo literario, pero es que a mí me lo dijo Úrsula. Úrsula me dijo, Juan Carlos Mestre es el hijo que no tuvimos. Por tanto, lo conocen mucho más. No sé si lo sabías, pero eso me lo dijo a mí Úrsula. Sí. Bueno, Bien, el hijo que quisimos tener y no tuvimos. A ver, ¿qué habla el hijo? decía Antonio Pereira que no hay nada más peligroso que un poeta a media mañana o al atardecer frente a un público amable y dispuesto a escucharlo. El tiempo se hace interminable, sobre todo cuando tiene un montón de folios en las manos. Les prometemos que no vamos a retrasarlos. Yo creo que en todo caso Pereira era un igual entre iguales. Era un hombre esencialmente bueno. Era una persona que respondía con exactitud a acaso el último punto del decálogo, ¿no? El que cierra el decálogo de la desobediencia. Porque, queridas amigas, Pereira creía por encima de todo en las cosas pequeñas, pero que son inmensas. Y creo que si alguna enseñanza hubiera dejado en su vida, hubiera reflexionado sobre la idea de que todo lo que nosotros ahora pensamos ha sido pensado antes por otros. Y el pensamiento humano, la creación, es una instancia de diálogo
de transmisión, de ensanchar los horizontes significativos del porvenir, asumiendo toda la tradición de lo que hemos hecho, pero siempre desobedeciendo los decálogos, desobedeciendo los géneros y haciendo del imperio absoluto de la libertad la única conducta del ser humano. Y creo que él hubiera resumido en aquella herencia extraordinaria que a él le entregó Cervantes cuando su madre, Claudia González, comadre de Rosa González, su vecina, que era mi abuela, Claudia, la abuela de Joaquín Otero, Rosa González, mi abuela, posiblemente no leyeron El Quijote, pero escucharon sin lugar a duda el esencial principio que Antonio Pereira encontró en las páginas luminosas, únicas, irrepetibles y que constituye la mayor herencia de los pueblos. Aprender a ser libres es aprender a sonreír. Muchas gracias por habernos escuchado. Carlos, José Enrique, nuevamente muchas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a acelerar un poquito para ir directamente a la segunda actividad. Entonces los invito a mantenerse en sus lugares. En 10 minutitos comenzamos. Gracias.